Por medio de una pantalla les hemos rogado, las madres les han rogado, díganos en dónde. ¿Qué hacemos con la KGT? La oficina del Envigado, que realmente es la oficina del Valle de Aburrá. ¿Qué hacemos con los Pachenca? ¿Qué hacemos con los Caparrapos? ¿Qué hacemos con Héroes del Nordeste? ¿Qué hacemos con toda la cantidad de grupos armados en Colombia? ¿Qué hacemos con eso? De acuerdo a lo que escuchamos también a Gustavo Petro y lo que dice el pacto histórico. Bueno, Fernando, realmente nosotros como Pacto Histórico Antioquia y esta apuesta para el Senado tenemos una gran responsabilidad. El hecho de que estas bandas criminales hayan surgido en el departamento de Antioquia nos da una mayor responsabilidad a todos los que estemos en el Senado de la República, a todos los que estemos en la Cámara de Representantes. Yo me he hecho una pregunta, Fernando. ¿Por qué los congresistas antioqueños no han asumido esa responsabilidad? ¿Por qué incluso de sectores alternativos? ¿Por qué hoy no se está hablando de la angustia, de la preocupación que genera en territorios rurales el crimen organizado que está llegando desde el Valle de la Aburrá? Eso lo sabemos nosotros que estamos en esos territorios. Lo sé yo y lo sabe mi gente cada vez que llega una banda que es de Bello, una banda que es del Valle de la Aburrá. Es decir, el crimen organizado que se origina en este territorio se expande más allá de Antioquia. Y eso nos hace a nosotros también responsables, porque la primera tarea que tenemos es develar la verdad de lo que sucede con tantas bandas criminales. Aquí no solo hay que denunciarlos por sus nombres, hay que conocerlos realmente en sus intereses, en cuál es el manejo que hacen de las finanzas en Antioquia, en dónde están sus fuentes de financiación, porque si bien uno de los principales motores es el narcotráfico, no es el único motor. No es el único motor, nosotros lo sabemos, sabemos que la destrucción de la naturaleza, por ejemplo, es uno de los grandes motores. Y esa destrucción de la naturaleza vía a acabar con los ríos de nuestro departamento y del país con retroexcavadoras. Y eso también es un motor del crimen organizado. Nosotros sabemos también que negocios que son legales, como los huevos, negocios como la infraestructura, como hacer un edificio, negocios como lo es construir una represa, construir un puente, también articulan a ese crimen organizado al que le piden seguridad, al que le piden que cuide esa infraestructura porque no hay un Estado que brinde esa seguridad. Entonces, desmantelar el crimen organizado también es desmantelar las alianzas con los políticos, también es saber cuáles son esas alianzas y cómo se están beneficiando. Pero hablo de esa responsabilidad sobre todo porque nosotros tenemos que hablar en Antioquia, primero, de qué es lo que tenemos en Antioquia. Aquí surgió, cuáles fueron las razones para el surgimiento de ese crimen organizado y segundo, que en Antioquia también tenemos las cárceles con mayor hacinamiento del país. La supuesta solución que nos han dado también la padecemos en Antioquia y las familias de los antioqueños y antioqueñas se ven en esos centros carcelarios que no son centros de rehabilitación como lo deberían ser. La apuesta mía, la apuesta del movimiento que represento, la apuesta del pacto histórico son unas cárceles agrarias, unas cárceles para producir alimentos, no solo para la cárcel sino para los demás, unas cárceles realmente de resocialización. No es posible el hacinamiento porque el hacinamiento es una fuente de reincidencia, es decir, allá no hay condiciones de vida, allá hay una mafia. A nosotros nos decían hace poco cuánto costaba dormir en el pasillo de una cárcel, dormir en el baño, le cobran 1 millón de pesos a la familia por dormir en un baño de una cárcel. Entonces la solución está en comprender esas condiciones y en que realmente sean fuentes de resocialización. La mayoría de las personas que entran a las cárceles de Colombia no quieren reincidir, pero allá encuentran una fuente del crimen organizado. Y ese crimen organizado transnacional también tenemos que entender que no solo es vía el narcotráfico. El narcotráfico es una fuente muy importante y hay que quitarle ese motor que tiene para el crimen organizado. Pero el crimen organizado transnacional tiene otro interés importante y es el tráfico de personas. Y en eso Antioquia también tiene que decir la verdad. ¿Por qué? Porque es que el tráfico de personas se da aquí, por la costa que tenemos en el departamento de Antioquia. Es el límite entre Colombia y Panamá, esa fuente de
vidas humanas sacrificadas de haitianos y colombianos, ese tráfico de personas que sale por las costas caribeñas en Cartagena, esas personas, esas mujeres que desaparecen de Medellín y nadie más vuelve a saber de ellas, esas mujeres afro que desaparecen en Cartagena y nadie más vuelve a saber de ellas. Es que estamos diciendo que la fuente de este crimen organizado es todo lo que les produzca dinero y el ser humano les produce dinero. Entonces tenemos un trabajo que hacer, un trabajo muy grande. Para desmantelar esas estructuras criminales les estamos diciendo a Otoniel, ayúdenos a desmantelar las AGC. ¿Por qué a Otoniel? Porque es que son ellos los que conocen desde adentro sus estructuras criminales. ¿A cambio de qué? De que nos digan dónde están los desaparecidos, de que nos digan la verdad, de que nos digan realmente cómo superar esta situación. Ese tipo de criminales son los que nos pueden ayudar a desmantelar realmente esas estructuras. Una pregunta, Isabel. Tú traes a colación el tema de Otoniel. Ahora se habla de su posible extradición. El gobierno está afanado con ganas de extraditarlo. Usted está planteando, a ver si interpreto bien, usted está diciendo dejemos a Otoniel que nos aporte a la verdad, que aporte a la reparación, ¿cierto? Pero también estás diciendo que Otoniel puede ser el puente para desmantelar a las AGC. Definitivamente. Otoniel puede ser el puente porque es quien mejor conoce esa estructura. Porque ellos son los que, si de verdad quieren ayudarnos a superar este estado, esta situación que tenemos en todo Colombia. Otoniel sabe perfectamente que las AGC no son solo de Antioquia, saben cómo se han expandido hacia Caldas, saben cómo se han expandido hacia otros departamentos. Otoniel sabe quiénes son sus mandos medios, Otoniel sabe hablarle al grupo armado al margen de la ley que creó. Y nosotros no necesitamos solo la verdad, la justicia, la reparación, sino que necesitamos garantías de no repetición. Y la garantía principal de no repetición es que se desmantele esa estructura criminal. Pero ahí viene la pregunta, ¿solo para las AGC o desde el Senado de la República qué le decimos a la oficina del Valle Aburrá? O que la han denominado, vuelvo y lo repito, como se le diga a Gustavo, la oficina de Envigado. Bueno, lo que decía Gustavo de ese diálogo judicial que podemos y debemos, porque además es un deber constitucional, es un derecho a la paz, pero es un deber de todos los ciudadanos colombianos que está establecido en la Constitución defender los derechos. Y uno de esos derechos es el derecho a estar vivo, a tener seguridad. Es una obligación del Estado, pero es un deber ciudadano. Y mucho más si estamos investidos, como lo es una investidura de la dignidad de un senador de la República y de un representante de la Cámara. Entonces, este proceso ya se ha dado, este proceso ya lo conocemos, iba muy bien con las AGC y por eso el ejemplo de las AGC es tan importante, iba muy bien, se habían comprometido a llevar más de 1000 hombres con Otoniel a la cabeza, por eso hay que mencionarlo, y ese proceso se truncó con el fiscal Néstor Humberto Martínez. Y es ese señor tan responsable como las mismas AGC, porque si no quiso ese proceso, nos condena a nosotros, los líderes y defensores de derechos humanos, a la muerte. Hay algo que nos deja Gustavo Petro, y es que en el diálogo judicial se plantea no es la extradición. La extradición es para el que haga trampa al diálogo judicial, ¿cierto? El sometimiento, la extradición. ¿Usted está de acuerdo con la extradición, sí o no? Yo creo que esto es un asunto que tenemos que resolver los colombianos. En otro país no nos van a decir la verdad. Nosotros necesitamos la verdad. A otro país no le interesa que esas personas que extraditan nos digan en dónde están los desaparecidos. Por las víctimas, nosotros no estamos de acuerdo con la extradición, porque necesitamos de ellos su verdad. Cuando estamos en las audiencias, porque he participado de ellas y acompañado a muchas víctimas, cuando estamos en las audiencias con las personas extraditadas, dependemos del otro país, no de este. Dependemos de sus horarios, dependemos de sus dinámicas, dependemos de absolutamente todo. Por medio de una pantalla les hemos rogado, las madres les han rogado, díganos en dónde. Y no nos han dicho.
Eso no es justo. Nosotros merecemos saber en dónde están los desaparecidos y a otro país no le va a interesar. Esto es un asunto que los colombianos y las colombianas tenemos que resolver y lo tenemos que resolver aquí. Es que no confiamos en esta justicia, pues necesitamos otra justicia, porque la de afuera no nos lo va a resolver. Es que aquí cómo va a dar garantías de que no se huele de la cárcel. Nosotros tenemos que ser capaces de transformar el sistema carcelario para que dé garantías para que no se huele y para que no se vuelva más poderoso al interior de las cárceles. Pero esto no se resuelve en otro país, porque cuando hay extradición, esos países privilegian sus propios intereses y no los de los colombianos. ¿Qué haría Isabel Cristina Zuleta, que trabaja en el movimiento Ríos Vivos, es candidata al Senado, defensora de derechos humanos, que ha vivido todo lo que se vericuetos, todas las cosas que hace la Unidad Nacional de Protección? ¿Qué haríamos con líderes sociales, defensores de derechos humanos, y especialmente desde el Senado? ¿Qué impulsaría para hacer con el tema de Unidad Nacional de Protección UNP? Bueno, primero es que nosotros hemos venido planteando, Fernando, que la Unidad Nacional de Protección no tiene enfoque de prevención. O sea, nosotros no tenemos una unidad que sea capaz, además de hacer el análisis de riesgo, de decir cuáles son las medidas para que a nosotros no nos maten. Nosotros no necesitamos solamente escoltas y carros. Nosotros necesitamos garantías para permanecer en el territorio. Y eso lo solicitamos a través del Acuerdo de Escazú. Y fue una pelea que nos dimos en el orden internacional. ¿Cómo se reduce el riesgo para un líder ambiental y para un líder defensor de derechos humanos? Que no hayan violaciones de derechos humanos. Que no haya ataques a la naturaleza. ¿Cómo se reduce el riesgo? Uno, que sea prohibido, imposible, que no se hable con los líderes. Cada vez que se nos hace a un lado, que se nos estigmatiza, se nos aumenta el riesgo. Le decíamos a la Unidad Nacional de Protección, nuestra propuesta fue, usted debe impulsar el diálogo como factor de prevención entre un movimiento social que está en la calle, que se opone a su proyecto, y la empresa y el Estado. Y la gobernación de Antioquia, con el gobernador Sergio Fajardo, todo el tiempo le dijimos, si usted no conversa con nosotros, nos pone en riesgo. Esto no es un asunto de lo que tenemos que resolver en el diálogo, sino que es el sentarse, es reconocerme. No se sentó con el movimiento Ríos Vivos y durante su administración nos asesinaron a 6 líderes sociales. Cuando se sentó Luis Pérez, redujo la tasa de asesinatos en el movimiento, porque solo el diálogo nos da un reconocimiento. Entonces la Unidad Nacional de Protección tiene la obligación de gestionar un diálogo con todos los sectores de la sociedad, con los sindicalistas, con los ambientalistas, con los defensores de derechos humanos, porque ese diálogo y ese reconocimiento del otro en su diferencia nos protege. Eso es un enfoque completamente distinto de la protección. Finalmente lo que usted plantea es que hay que hacer un revolcón en la UNP. Definitivamente. La Unidad Nacional de Protección hoy no nos está protegiendo. Sí desestimula que nos ataquen, sí desestimula, pero realmente todo ese dinero podríamos reenfocarlo, hacer una reingeniería de la protección basada en un enfoque de prevención y de focalización de la población, porque nosotros en el campo no necesitamos mulas blindadas porque no hay. Nosotros necesitamos un enfoque que nos permita a nosotros discutir con el contradictor y con el opositor, y que empresas públicas de Medellín y que las petroleras y que las empresas con las que nosotros estamos discutiendo se sienten con el movimiento que se les opone a su infraestructura. Cuando no lo hacen las empresas, tienen que asumir la responsabilidad del riesgo en el que nos ponen.